Buenas noches, mi nombre es Gabriel Torres Vázquez, estoy estudiando actualmente lo que es la Universidad CNCI Virtual. Estoy con lo que es la materia de administración de base de datos de lo que es el producto integrador, el cual nos pide contestar unas preguntas. La primera dice, define qué es una base de datos orientada a objetos. Una base de datos orientada a objetos es la gestión de datos que utiliza el paradigma de orientada a objetos, el cual es para almacenar, organizar y gestionar datos. A diferencia de la base de datos de relaciones tradicionales, que estructura la información en tablas y filas, la base de datos orientada a objetos representa la información con objetos. La siguiente nos dice, menciona la diferencia entre clase y objeto, y además anexar lo que son los ejemplos en la vida real. Para esto una clase es una plantilla o modelo de la estructura y el comportamiento de un conjunto de objetos. Especifica lo que son atributos, datos y métodos, lo que son sus funciones o comportamientos. Eh, un objeto es una instancia de una clase, representa una entidad concreta que contiene valores específicos para los atributos definidos. En este caso, una clase sería vehículo y sus atributos serían marca, modelo, año de fabricación o color. En caso de un objeto, sería un libro en específico, que sus atributos sería el título. El título puede ser la de 100 años, el autor, Gabriel García Márquez, y el número de páginas, que son 417, y el género, que es una novela. La siguiente nos dice, explica qué es un modelo de dominio. Un modelo de dominio es una representación conceptual del contexto y las entidades relevantes de un dominio específico de un problema. Su objetivo es capturar y comunicar la estructura, las relaciones y el comportamiento de los elementos clave dentro del dominio en el cual el software se va a desarrollar. La siguiente pregunta nos dice, dentro del proceso de modelo de datos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. En este caso, las características de una clase es lo que es nombre de la clase, que es el identificador único con el que va a referirse la clase. Atributos, son las propiedades o características de la clase que describen el objeto. Métodos, son las funciones o procedimientos que definen el comportamiento de los objetos de la clase. Constructores, métodos especiales que se utilizan para crear o inicializar objetos de la clase. Identidad de objeto, un identificador único que distingue cada objeto de la clase de todos los demás. Las relaciones, define cómo los objetos de una clase están asociados con los objetos de otra clase. Visibilidad, define el nivel de acceso a los atributos y métodos de la clase. Encapsulamiento, la práctica de restringir el acceso a ciertos detalles de los objetos y la exposición de solo necesario a través de métodos públicos. Poliformismo, es la capacidad de diferentes clases relacionadas de ser tratadas como instancias de una misma clase a través de una interfaz común. Persistencia, la capacidad de los objetos de sobrevivir más allá de la ejecución del programa, almacenándose en una base de datos. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? La principal diferencia entre una base de datos SQL a una base de datos no SQL radica en la estructura y enfoque para almacenar y recuperar datos. Entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL representa los requisitos específicos de la aplicación, incluyendo la estructura de los datos, la escalabilidad, la flexibilidad, el rendimiento
y las consultas necesarias. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.